Bible Verse Daily. Aprende un versículo cada día. La mayoría de la gente piensa que el Salmo 23 es un versículo de consuelo, algo que se lee en los funerales, algo que se pone en una tarjeta de condolencias, y no se equivocan del todo, pero están perdiendo algo mucho más poderoso. El Salmo 23 no habla principalmente de consuelo, habla de valentía. Cuando David escribió las palabras, "El Señor es mi pastor, nada me faltará", no lo escribió desde un lugar de paz. Los estudiosos bíblicos creen que David escribió este salmo durante uno de los periodos más difíciles de su vida, posiblemente durante la rebelión de su propio hijo Absalón, cuando David huyó de Jerusalén descalzo llorando, por el Monte de los Olivos. Había perdido su trono, su ciudad, su familia. Era un rey fugitivo con todas las razones para desesperarse. Y en medio de esa oscuridad, pronunció estas palabras, no como un deseo, no como un recuerdo de tiempos mejores, como una declaración. Eso cambia todo sobre cómo debemos leerlo. La metáfora del pastor no era suave en el antiguo cercano oriente. Los pastores enfrentaban lobos, ladrones, terrenos difíciles y condiciones climáticas extremas. Llevaban armas, peleaban. Cuando David llamó a Dios su pastor, estaba invocando la imagen de un cuidado feroz y protector, no una vida tranquila en praderas apacibles. Y la frase "nada me faltará" es aún más poderosa de lo que parece. La palabra hebrea es echar. No significa esperar lo mejor. Significa no carecer de nada, activamente, tiempo presente, ahora mismo. No algún día, no eventualmente, ahora. Este es el versículo que vamos a explorar hoy. Porque quizás lo hayas leído 100 veces, pero hay muchas posibilidades de que nunca hayas escuchado la historia completa detrás de él. Para entender el Salmo 23, necesitas saber quién era David antes de convertirse en rey. Era el menor de 8 hijos. Mientras sus hermanos mayores se entrenaban como guerreros, el trabajo de David era cuidar las ovejas de la familia en las colinas de Belén. Ese no era un papel prestigioso. Era solitario, peligroso y subestimado. Pero moldeó todo en la forma en que David entendía a Dios. Los pastores en el antiguo Israel no simplemente guiaban a las ovejas desde la distancia. Vivían con ellas. Se movían con ellas a través del desierto de Judá, que era un terreno inhóspito, rocoso y árido con depredadores reales. El propio David escribió en otro lugar que había matado tanto a un león como a un oso con sus propias manos mientras protegía el rebaño. Ese es el pastor al que hace referencia en este salmo. Y hay una dimensión política crucial en la metáfora del pastor que los lectores modernos casi nunca perciben. En el antiguo cercano oriente, los reyes más poderosos se describían a sí mismos como pastores de su pueblo. El gran rey babilónico Hammurabi se llamaba a sí mismo el pastor de los oprimidos. Los faraones egipcios sostenían un cayado de pastor como uno de sus símbolos de poder. En ese mundo, el pastor no era un humilde campesino. El pastor era el gobernante. Entonces, cuando David dice "El Señor es mi pastor", está haciendo una declaración política tanto como espiritual. Está diciendo: el verdadero gobernante de mi vida no es un faraón, no es un emperador, no es siquiera un rey humano. Es Yahweh, el Dios personal de Israel. David escribió esto con manos de pastor y perspectiva de rey, y esa combinación es lo que le da al salmo su extraordinario peso. Vamos al hebreo original, porque la traducción con la que creciste, aunque hermosa, en realidad suaviza lo que David escribió. El salmo comienza con la palabra hebrea Yahweh. Este no es un título como Señor o Dios, es un nombre. El nombre personal de Dios tan sagrado que la mayoría de los lectores judíos no lo pronunciarían en voz alta. Dirían Adonai, que significa Señor, en su lugar. Entonces la primera palabra del Salmo 23 en el original es el nombre más íntimo y personal de lo divino. No el universo. No un poder superior. Yahweh, el Dios que existe, que era, que es y que será. El nombre viene del verbo hebreo ser. Luego viene la palabra roi, que significa pastor. Pero fíjate en el posesivo. Mi pastor. No un pastor, no el pastor, mío. David está reclamando una relación personal, no está describiendo a Dios en abstracto. Está describiendo su propia experiencia. Luego la frase "nada me faltará", en hebreo. Esto es lo echar. 2 palabras, lo significa no. Echar viene de la raíz chaser, que significa carecer, disminuir, estar sin. Juntas significan "no me falta nada". Pero esto es lo que la mayoría de las traducciones al español pierden. Esto está en tiempo presente. No es una esperanza futura. David no está diciendo que algún día no le faltará nada. Está haciendo una declaración en tiempo presente en medio de una crisis.
Ahora mismo, incluso en esto, no me falta nada. Eso es una afirmación radical. No es optimismo racional. No es pensamiento positivo. Es una declaración de que cuando Dios es tu pastor, tus necesidades más profundas ya están satisfechas, incluso cuando tus circunstancias sugieren lo contrario. Especialmente entonces, el Salmo 23 ha sido leído e interpretado a lo largo de 3000 años y dos grandes religiones mundiales. Y esas lecturas son fascinantemente diferentes. En la interpretación judía, la metáfora del pastor se conecta profundamente con Moisés. Moisés era el mismo pastor cuando Dios le habló por primera vez desde la zarza ardiente. Toda la narrativa del Éxodo está estructurada alrededor de Dios como pastor que guía a su pueblo, Israel, a través del desierto hacia la tierra prometida. Cuando los lectores judíos escuchan el Salmo 23, escuchan ecos de ese viaje. El valle de sombra de muerte no es solo sufrimiento personal, es el desierto. La mesa preparada ante los enemigos es la tierra prometida frente a los reinos de Canaán. La interpretación cristiana gira en torno a un texto clave. Juan capítulo 10 versículo 11. Donde Jesús dice, «Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas». Esta es una referencia directa al Salmo 23. Jesús está reclamando explícitamente el papel que David describió. Para los cristianos, el Salmo 23 se convierte en un retrato profético de Cristo, escrito 1000 años antes de la encarnación. Los teólogos modernos debaten qué promete exactamente la frase «nada me faltará». Algunos maestros del Evangelio de la Prosperidad usan este versículo para afirmar que seguir a Dios significa abundancia material. Pero la mayoría de los estudiosos principales están en desacuerdo. Argumentan que carecer en este contexto significa no tener lo esencial, lo que verdaderamente necesitas para vivir y para tu propósito, no lo que deseas. Y los estudiosos bíblicos académicos clasifican esto como un salmo de confianza. Un género diseñado precisamente para los momentos en que las circunstancias contradicen la fe. No es una descripción de una vida fácil. Es un guión para saber cómo hablar cuando todo a tu alrededor dice lo contrario. Entonces, ¿qué haces realmente con este versículo cuando tu vida no parece un prado verde? Esta es la pregunta más difícil, y es la correcta. Hay una versión de este versículo que se predica como si confiar en Dios debiera hacer que las cosas difíciles se sientan fáciles. Como si decir el Señor es mi pastor fuera a hacer desaparecer tu ansiedad, estabilizar tus finanzas o resolver tu dolor. Esa versión es deshonesta. Y David lo sabía. Él escribió este salmo mientras huía por su vida. La aplicación honesta se ve diferente. Primero, nota lo que David no dice. No dice que se siente en paz, no dice que todo está bien. Dice nada me faltará. Hace una declaración sobre lo que es verdad en última instancia, sin importar lo que sienta en el momento. Esta es la diferencia entre el consuelo y la valentía. En la práctica, esto significa que puedes sostener dos cosas a la vez. Puedes estar en una dificultad real, enfrentando una pérdida real, experimentando un miedo real y aún así declarar que en el nivel de lo que realmente importa no te falta nada. Tienes acceso a orientación. Tienes un pastor que ha recorrido cada terreno antes que tú. En segundo lugar, la frase mi pastor es una invitación a personalizar tu relación con Dios, no una creencia general en Dios, no una afiliación espiritual vaga. Una relación personal, con nombre activa. La aplicación más concreta es esta. Lo que sea que te falte ahora mismo, tráelo específica y directamente a esa relación. No como una transacción. No como una petición a una máquina expendedora. Como una conversación con un pastor que conoce el terreno mejor que tú, y que ha sido fiel a su rebaño durante mucho, mucho tiempo. El Salmo 23 versículo 1 es una sola oración. 7 palabras en español. 2 en hebreo. Y sin embargo contiene suficiente para sostener a una persona a través de toda una vida de dificultades. David era un pastor real que escribió sobre un Dios real usando la metáfora más poderosa disponible en su mundo. Declaró, en medio de una crisis, que YHWH, el Dios personal, era su pastor, y que gracias a esa relación no le faltaba nada esencial. No algún día, ahora mismo. El Señor es tu pastor. No te falta nada de lo que verdaderamente importa. Si este estudio de versículos te ayudó a profundizar, dale me gusta, comenta y suscríbete a Bible Verse Daily para un nuevo estudio cada semana. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno. Nuevos estudios de versículos cada semana.